¿Cómo están, hermanos? Buena tarde. Nuevamente, qué gusto estar con ustedes en el curso básico H y vamos pues ya a entrar en materia y les quiero mostrar cuál es el tema que el día de hoy vamos a abordar. El tema es oración de batalla y quiero que me acompañes, por favor, a orar, a pedirle a nuestro Padre que sea Él quien nos enseñe. También uno estando de este lado, siendo maestro, uno es instruido por parte de Dios. Así que vamos a pedirle a quien sabe que nos enseñe acerca de este tema. ¿Les parece? Padre, gracias por este día. Gracias porque me permites estar aquí delante de esta cámara. Yo sé que no solamente serán los alumnos de este curso básico H, sino serán más personas viendo este video, viendo esta enseñanza. Es por eso que lo ponemos en tus manos, para que seas tú guiando, para que seas tú marcándonos el paso, para que seas tú siempre en todo momento ministrando a través de tu palabra. Gracias porque aunque estamos en este mundo, sabemos que no somos de este mundo. Y es por eso que muchas veces tenemos batallas, tenemos luchas, pero oramos para que en este día seas tú indicándonos, enseñándonos cómo pelear esas batallas, cómo pelear esa buena batalla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues voy a compartirles nuevamente mi pantalla para ver la presentación. A ver, ya la ven, ¿verdad, hermanos? Espero que sí. Oración de batalla. Y quiero que me acompañes a nuestra cita base. Nuestra cita base está en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 12. Y aquí Pablo le dice a este joven Timoteo, y sabemos que en este curso habemos, yo también me considero, habemos muchas personas jóvenes. Y así como en aquel momento Pablo le decía a Timoteo, como joven que era, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así igual el día de hoy, no el hermano Pablo, pero sí Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, pelea la buena batalla de la fe. Y es que efectivamente no es una batalla campal como en lo físico, ¿no? Como siempre nos imaginamos, sino inicia desde aquí, en la fe, en nuestros pensamientos, en lo que estamos creyendo. Inicia aquí, en nuestros pensamientos. Entonces, hay que pelear esa buena batalla. Hay que pelear y echar mano de la vida eterna. ¿Cómo se pelea esa batalla? Ya desde aquí, Pablo estaba instruyendo a Timoteo. ¿Cómo pelear esa buena batalla? Pues echando mano de la vida eterna. Y la vida eterna consiste, y lo hemos visto ya en cursos anteriores, consiste en conocer a quién. A Dios Padre como el único Dios verdadero y a su Hijo, a quien Él ha enviado. O sea, conocer al Padre y al Hijo y por lo tanto también al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es tener ese conocimiento pleno del Señor. Esa es la vida eterna. Pero dice, echa mano de la vida eterna. Conoce. Echa mano de esa amistad, es lo que está diciendo esta palabra. Echa mano de esa amistad
que tienes con el Padre, que tienes con el Hijo, de esa comunión que tienes con la Trinidad, echa mano de la vida eterna. Entonces, esta es una invitación a que tú y yo echemos mano y aprovechemos esa relación única, esa relación personal que tú y yo tenemos con quién, con nuestro Padre amado, con nuestro Padre celestial. Así que no desaprovechemos esta oportunidad. Y, ay, aquí te puse esta imagen, es cierto. El por qué. Aquí dice algo, ¿verdad? ¿Qué lugar es este? Te lo presento. Este es el Huerto de los Olivos. Getsemaní. ¿No? Aquí lo puse. Es Getsemaní. Aquí se ve pequeñito. Ya de manera, estando presencialmente no se ve tan pequeño, pero ahí lo vi pequeño. Me gustó esta foto porque aquí se puede mirar el Huerto de los Olivos, Getsemaní, mirando hacia la ciudad vieja de Jerusalén. Y es allí uno de los lugares favoritos de nuestro Señor Jesús, y en donde Él se apartaba. Él se apartaba e iba a orar. Entonces, es importante mirar cómo la palabra nos decía, ¿no? Que Él antes de su crucifixión fue al Huerto de los Olivos, como lo solía hacer antes, o sea, era algo que Él acostumbraba. Entonces, como lo solía hacer antes, a encontrarse con el Padre, a orar, a pelear esa buena batalla de la fe. Y ahí Él libró una gran batalla, nuestro Señor Jesús. Y esa es la invitación que el día de hoy el Señor nos hace a nosotros. Pelear la buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna. Y la vida eterna consiste en ese conocer a nuestro Dios, al único Dios verdadero. Echar mano de la amistad que tenemos con Él a través de la oración para pelear esas batallas. Y es por eso que te puse aquí Getsemaní. Ajá. Vamos a ya dar inicio. Vamos a mirar este primer punto de nuestro tema, que es todo discípulo de Cristo tiene un enemigo. Desafortunadamente sí. Sí, al inicio de esta clase hicimos una oración y yo le decía al Padre en esa oración, en tanto que no somos de este mundo, pues tenemos esas luchas, en tanto no somos de este mundo. Y es por eso que todo discípulo de Cristo tiene un enemigo, y ese enemigo, como dice aquí la palabra en primera de Pedro 5:8, ese enemigo anda atento, ese enemigo está trabajando, ese enemigo está muy activo, y a veces, ¿qué crees? Los hijos de Dios o los discípulos de Dios estamos adormecidos, estamos muy dormidos. Y es por eso que la palabra siempre en todo momento nos recomienda o nos aconseja que nosotros estemos velando. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y efectivamente, a mí, quien me conoce, sabe perfectamente que a mí no me gusta hablar mucho y no me gusta citar mucho al enemigo. Y porque a veces siento que se abusa,
que a veces los cristianos hemos adoptado mucho esa posición de hablar y hablar y hablar del enemigo cuando, pues, nosotros de quién debemos de hablar. Dice la palabra eh, que Él nos ha llamado, ¿no? A ser esa nación santa, real sacerdocio, ¿para qué? Para anunciar ¿a quién? ¿O qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Sí, estábamos en tinieblas, sí, pero ahora nos ha llamado de esas tinieblas a su luz admirable. Pero nos ha llamado y nos ha escogido como un real sacerdocio, como una nación santa, para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesús, no para citar todo lo que hace el enemigo y la obra del mal y cosas así, ¿no? Entonces, yo por eso sí afecta más hablar de la palabra, hablar de las cosas que el Señor hace, hablar de la obra de Jesús, que hablar de aquel. Ajá. Entonces, porque a veces así estamos, ¿no? Estamos así como López Obrador en cada una de sus mañaneras, ¿no? Hablando de los adversarios, ¿no? No, pero este tema es importante porque nos concientiza. Y quiero que te quedes con esto, que debemos de estar conscientes, sí, como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesús, debemos de estar conscientes de que hay alguien que no está contento cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, cuando nosotros estamos dentro de esa cobertura. Ajá. Y hay alguien que no está contento. Y él anda muy activo y él no anda perdiendo el tiempo. Ajá. Él anda trabajando día y noche como león rugiente y buscando quién está distraído, quién sale de esa cobertura justamente para entonces atacar. O dónde puede encontrar incluso esa cabida o esa entrada. Ajá. Y eso pues lo encuentra gracias a que nosotros abrimos puertas, ¿no? Sí, damos ese lugar para que él entonces tome y empiece a tomar autoridad en nuestra vida cuando quien debe de tener toda la autoridad es nuestro Señor Jesús. Pero esto es para que estemos conscientes. Ajá. Entonces, debes de estar consciente. Pero recuerda, hemos sido llamados para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesús, no para hablar de aquel. Y efectivamente, al tener un adversario, pues va a haber batallas que librar, y obviamente contra el adversario, pero ahorita vamos a mirar la forma. Y el Señor no nos deja solos en esas batallas. Él nos da siempre su cobertura. Y esa cobertura nosotros la tenemos gracias a la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podemos mirar a través de esta cita de Éxodo 12:13, cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, antes de presenciar, ¿no? Ese gran milagro de cruzar el Mar Rojo y de que se abriera en dos, ¿no? Pasó por esta situación, de que se tenía que convencer a Faraón para que los dejase salir, y dentro de todo este proceso, pues el Señor los cubre y les da un distintivo. Entonces, cuando ellos celebran la Pascua, el Señor les dice que la sangre de ese cordero la tenían que poner en los dinteles de sus casas, para que entonces, cuando pasara esa plaga de mortandad, esa plaga no les llegase a ellos. Y lo que les iba a dar esa cobertura, o cómo Dios iba a identificar que ellos eran parte del pueblo, era a través de esa señal
en las puertas de sus casas. Y esa señal era la sangre del Cordero. Eso tiene un simbolismo, porque al día de hoy, lo que a nosotros nos cubre es la sangre del Cordero, de ese Cordero que se dio por ti y por mí, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, así como dice aquí, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así igualmente pasa con nosotros, porque nosotros tenemos esa cobertura que nos da la sangre de Jesús que fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz. Ajá. Y ahora quiero que me acompañes allá al libro de Apocalipsis. Vamos a mirar el capítulo 12, versos del 7 al 11. Mira, ahora sí te puse más citas. Decidí utilizar más texto que imágenes, ¿no? Para variarlo un poquito. Ajá. Luego dice, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Uy, entonces aquí esta palabra nos da mucho entendimiento, porque aquí dice que ya no hay más acusación. Entonces, muchas de esas batallas, fíjate, muchas de esas batallas que muchas veces se libran, es porque aún hay alguien o algo que nos hace sentir culpables. Todavía nos sentimos con culpas de quizás lo que hicimos en el pasado, o cómo éramos, o de dónde venimos, etc. Entonces, siempre esas acusaciones son ese reflejo de las batallas. En algunos casos, ¿no? En otros casos son otro tipo de batallas, pero aquí lo importante es que el Señor aquí habla de una victoria, y que la victoria es por medio de la sangre del Cordero. Es decir, efectivamente, el que Jesús haya derramado su sangre por nosotros nos hace victoriosos, ya por el simple hecho. Pero aparte, el Señor nos da, fíjate, nos da una estrategia y un arma poderosa, ¿no? Para librar esas batallas. Y dice que es la sangre del Cordero, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, pero además de que la sangre nos dé esa cobertura, hay también una cobertura especial. Y esa cobertura es el testimonio. El testimonio que tú y yo demos a los demás con relación a lo que ha hecho la sangre de Cristo por ti y por mí. No nada más es hablar, no nada más es que en la oración citemos estas citas y digamos, la sangre del Cordero nos cubre de todo mal. Sí, efectivamente, nos cubre de todo mal,
pero también nos cubre de todo mal porque nosotros estamos dando testimonio de que hemos sido liberados de nuestra antigua y vana manera de vivir por la sangre del Cordero. ¿Sí me explicó? Y aún de menospreciar aquellas cosas a las que antes le dábamos prioridad, ¿no? Porque dice aquí la palabra, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, el hecho ahora de cambiar nuestras prioridades también es parte de cubrirnos con la sangre del Cordero. Porque reconocemos que es por su sangre, porque reconocemos que si no hubiese sido por esa sangre derramada en la cruz, pues nosotros estaríamos así, muertos espiritualmente en vida. Sí, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, ¿no? Entonces, es eso, conocer que tenemos esa cobertura de la sangre de Cristo, pero que esa cobertura se reafirma cuando nosotros damos testimonio de lo que ha hecho la sangre de Cristo por nuestras vidas. Muy bien. Punto número 4. Ahí vamos en el punto número 4. Ok. Vamos a, nada más, déjame revisar, ¿sí? Ay, fíjate que aquí me salté. No era el punto 4, era el 3, pero bueno. Sí, me pareció extraño que ya fuésemos en el 4. Pero bueno, lo importante son los puntos, ¿ok? Las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son esas armas de nuestra milicia? Ya vimos que una parte importante es justo ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y de su sangre derramada y que nosotros demos testimonio de lo que ha hecho ese sacrificio en nuestras vidas, de reconocer ese sacrificio en nuestras vidas a través del testimonio. Pero también hay otras armas que tenemos. Y aquí quiero que me acompañes, vamos a mirar algunas citas que no puse en la pantalla. Efesios 6, 16. Ajá. Y una de esas armas es la fe. Y recuerdas cuando veíamos ahí en la primera carta a Timoteo, como decía, pelea la buena batalla de la fe, porque por ahí muchas veces nosotros abrimos no solamente las puertas de todo nuestro ser, sino las ventanas, ¿no? Y ahí dejamos pasar a aquel, ¿no? Que anda como león rugiente ahí merodeando. Y es por eso que Efesios 6:6, que nos habla justamente de la armadura de Dios, nos dice que una de esas armas es la fe. Y es por eso que nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe. Para que todos esos pensamientos que muchas veces llegan acá a la cabecita, que llegan al corazón, se apaguen. Son como dardos, dice la palabra. Y llegan y quieren quebrantar nuestra fe. Y quieren desanimarnos. Esos dardos, ¿no? Que nos dicen, no, la situación está muy mal, no hay trabajo. Y tú que eres joven y estás buscando un lugar en una escuela, no hay lugares, el examen está bien difícil, por mucho que estudies, no la vas a hacer. Los pensamientos de ya cuando sales de una carrera, ¿no? Y que llegan y que quieren derrumbar también tu fe y te dicen, uy, no hay trabajo. Uy, no, o sea, te piden un chorro de requisitos, ¿no? Hablar no solamente bien el español, sino también el inglés, ¿no? o te piden años de experiencia y no la tienes, pues apenas vas saliendo de la escuela, ¿no? Esos dardos del maligno que dicen,
No, o sea, tu familia está destruida, tu esposo nunca va a creer, tu esposo nunca va a ir a la iglesia. Esos dardos del maligno, ¿no? Están ahí, atacando, atacando. Por eso, una de las armas que nosotros tenemos es la fe. Y recuerda, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, no le creas a todas esas voces que son contrarias a la palabra. Pero para dejar de creerle a todas esas voces que son contrarias a la palabra, necesariamente tienes que conocer la palabra. Tienes que alimentarte de manera continua de la palabra. Porque si no, las otras voces van a ser más intensas. El chiste es que la voz de Dios se intensifique en ti y sea lo que tú más escuches. Muy bien. Fíjate, aquí quiero recalcar algo. En el verso 16, ¿verdad? Estamos, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Estás de acuerdo? Pero aquí también habla, ya el verso 17, sí, mira, vamos a ver el punto, el que está marcado con la C, ¿va? Antes de la alabanza, la palabra. Vamos a seguir con el verso 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es, el yelmo es un casco. Ajá. Entonces dice, toma ese casco y cúbrete. Y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya lo que yo te decía. La fe es importante como escudo. La palabra es importante para que cuando venga ese dardo, si tomes el escudo, pero también con la espada, ataques. Ajá. Con la espada, con el escudo estás a la defensiva, con la espada estás a la ofensiva. Y en oración, estando ahí, en tu Getsemaní, en ese lugar apartado para Dios, en ese lugar apartado para ti y para Dios, toma la espada y lucha en oración con la espada, con la palabra. Toma esas promesas que Dios te ha dado para tu vida, para tu familia, y lucha en oración con la palabra. Ya no solamente toma el escudo de la fe y estate a la defensiva, sino también toma la palabra para atacar. Y aquello que parece perdido, lo arrebates para ti y para tu familia, pero lo arrebates en oración y bajo esas palabras que el Señor te ha dado. ¿Sí? Bueno, fíjate que también hay una de las armaduras es la coraza de la justicia. Ajá. Dice la palabra en el verso 14, aquí no lo puse, pero en el verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Habla, ¿no?, de ese testimonio del cual ya nos referíamos en el punto anterior. La cobertura de la sangre de Cristo, sí, pero también ese reafirmar que tenemos la sangre de Cristo, reafirmar que hay algo que nos distingue, que tenemos un sello distintivo. Ajá.
que es por su sangre que ahora nosotros somos hijos y por eso nos hace distintos de los demás, pero también reafirmarlo a través del testimonio, ¿no? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es eso, habla de testimonio. Dice, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. La coraza de justicia, pues obviamente protege esta parte, ¿no? Esta parte del pecho, del corazón. Y es que si nosotros tenemos esta área desprotegida y llega algún ataque, es letal. Es letal para nosotros. Y es por eso que aquí la palabra nos insta, nos recomienda a que estemos vestidos de la coraza de justicia. La coraza de justicia tiene que ver con el reconocer que Jesús se dio por nosotros. Y es el sacrificio del Señor quien nos hace justos, quien nos justifica. Entonces, no puede llegar a aquel atacar cuando nosotros estamos conscientes de ello. Y por lo tanto estamos vestidos con esa coraza de justicia. No puede venir a desanimarnos, no puede venir a desalentarnos, no puede venir a querer tumbar, ¿no? Nuestra vida, porque cuando una persona va a atacar a alguien, ¿qué es lo que busca? O busca la cabeza o busca atacar en el corazón, ¿no? Porque saben que ahí el golpe o con lo que se está atacando, pues en esas partes es letal. Y es por eso que nosotros tenemos que usar de la salvación, hacer uso de la salvación para poder estar cubiertos en esta batalla. Otra de las armas, ¿no? De las armas que el Señor nos da es la alabanza. La alabanza. Vámonos a Josué 6. A ver, aquí la tenía. Josué 6. Pero no, vamos mejor. De Josué capítulo 6 lo que quiero comentar más bien es cómo allí nos narra la palabra de que se obtuvo una victoria del pueblo de Israel, pero ¿a través de qué? A través de la alabanza. Entonces, ese es un arma letal. Cuando tú estés librando allí alguna batalla, cuando tú estés con alguna situación difícil, complicada, yo te recomiendo que tú alabes a Dios. Que quizás en ese Getsemaní, en ese lugar apartado, no pidas, alaba y adora al Señor. Muchas batallas, y nos lo muestra la palabra, se ganaron de esa manera, a través de la alabanza. Y lo confirma Isaías 30:32, ¿no? Cuando dice la palabra, y cada golpe, fíjate, cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será, y sobre él habla del enemigo, será con qué, con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Entonces, el Señor suele darle esta arma a su pueblo para luchar esas batallas. Ajá. La alabanza. Ahora sí estamos en el punto 4, no en el punto 3. Atributos de Dios en batalla. Bueno, una de las características que tiene el Señor, atributos que tiene el Señor en batalla, que yo te puedo decir, estoy convencida de ello, es que Él nunca ha perdido ninguna de sus batallas. Dice la palabra, Colosenses 2, del 12 al 15.
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero, ¿te das cuenta? Tenemos a un Dios vencedor, que nunca ha perdido una de sus batallas. Y aún cuando el enemigo pensó que ya había ganado, que ya tenía a Jesús allí crucificado, dice la palabra que fue por su poder que Él le levantó de entre los muertos. Y que así como lo hizo con Jesús, así también lo hará con cada uno de nosotros. Porque es con Jesús en quien tenemos vida y tenemos la victoria ganada. Entonces, esta cita por ello es importante, porque nuestro Dios nunca ha perdido una de sus batallas y Él es poderoso en batalla además. Este salmo, qué hermoso, ¿no? Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es poderoso. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Nos conviene estar de su lado, porque entonces estamos del lado del ganador. Y además, otro de los atributos que tiene es que Él es un gran estratega, ¿no? Dice el Salmo 144:1, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Sí, Él nos capacita, Él nos guía, nos da dirección. Entonces, no estamos con alguien improvisado. Y cuando nosotros estamos en batalla y estamos librando una batalla, no estamos o no tenemos a un líder improvisado, ¿no? Que nos manda hacia el frente y ahí como sea. No. Cuando de verdad nosotros hacemos uso de la vida eterna y hacemos uso de esa relación que tenemos con Él, de esa amistad que tenemos con Él, Él nos da estrategias, Él nos da dirección, Él nos da instrucciones precisas de cómo pelear esas batallas, de cómo hacerle para reconciliarnos con los hijos, o con nuestro varón o con nuestra varona, de cómo hacerle para hallar gracia delante de nuestros maestros, delante de nuestros jefes, de cómo hacerle para administrar nuestros recursos, ¿no? Y más ahora que ya todas las cosas están bien caras, ¿no? Pero Él nos da esas estrategias para pelear esas batallas económicas, esas batallas familiares, conyugales. Y otro de los atributos es que Él va delante de nosotros. Él no nos manda al frente de la batalla, ¿no? Y sin escudo y sin casco, ¿no? No, Él va siempre delante de nosotros. Dice la palabra en Deuteronomio 1:30, Jehová nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Muy claro. Otro punto que debemos de saber cuando nosotros estamos en esa oración de batalla es que tenemos autoridad en el nombre de Jesús.
tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y aquí vamos a la palabra Juan 1, en el Evangelio, según Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice la palabra: en el principio, a ver, no me pasé una cita. Ok, dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí habla de Jesús. Efectivamente, él era en el principio con Dios. En él estaba, dice, más bien, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la palabra. Él es la palabra puesta en acción. Por eso dice el capítulo 1 de Juan: en el principio era el verbo. Es la palabra de Dios puesta en acción. Por eso sí, podemos mirar en el Génesis cuando el Señor dijo, y háganse, ¿no? Y háganse los cielos, ¿no? Y háganse. Es la palabra puesta en acción. Y era hecho. Y era hecho. Y es por eso que también el verso 3 lo confirma, ¿no? Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, Jesús es luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Y eso nos da esa certeza a ti y a mí, hermano, de que la batalla la tenemos ganada. Ajá. De que vamos a poder mirar con claridad. Vamos a tener claridad en nuestros pensamientos para tomar buenas decisiones en esas batallas que tengamos. Él es más poderoso porque Él es luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Así que, aunque sí, efectivamente, tenemos un adversario y un enemigo, y aunque Él quiera poner nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida profesional en tinieblas, eso no va a ser. Porque la luz, cuando tenemos la luz de Cristo, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Ok? Y también otra cosa importante, en el verso 12 dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que nos dio potestad porque creímos en su nombre. Nos dio autoridad de ser hijos. El hijo tiene derecho a la herencia. Quien no es hijo dentro de una familia no tiene derechos, pero tú tienes autoridad en tanto eres hijo. Por lo tanto, tienes derecho a esa victoria que nos ha dado el Padre a través de Jesucristo. ¿Ok? Y luego, fíjate, el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y dentro de la plenitud de Cristo, esta es autoridad. Es por ello que nosotros en oración, como hijos que le buscamos con un corazón contrito y humillado, tenemos autoridad. Y tenemos en oración esa autoridad
para pelear la buena batalla de la fe. Tenemos esa autoridad para arrebatar promesas que nos han sido quitadas o que le han sido quitadas a nuestra familia o le han sido quitadas a familias de nuestra iglesia y que nosotros lo estamos mirando. Es por eso que es en oración en donde debemos de pelear. Es en oración en donde nosotros podemos ganar esas batallas. Y aquí me faltó la B. Toda conversación, Punto 6. Toda conversación es dirigida a Dios, nunca al enemigo, ¿no? Ahí sí fallé, hermanos. Parece que está escrito en portugués, ¿no? Algo así. Pero bueno, era parte de todo. Toda conversación es dirigida a Dios, nunca al enemigo. ¿Te acuerdas cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar? Y Jesús les enseña a orar. Y les dice, cuando oren, ustedes tienen que hacerlo así. Padre nuestro. Es decir, dirigir tu oración, dirigir tus palabras, dirigir tu mirada. ¿A quién? A Dios, nunca al enemigo. Porque de verdad luego nos ponemos bien intensos, ¿no? O sea, cuando estamos en temas de oración y de vamos a pelear en oración y convocamos a reuniones de oración y vamos a orar por el pueblo, vamos a orar por las familias, vamos a orar por nuestro país y nos ponemos bien intensos y ahí empezamos a arrebatar y a condenar al enemigo y empezamos, ¿no? Espérate tantito, hermano. Espérate tantito. ¿A quién tienes que dirigir tus oraciones? A Dios. A Dios. ¿A quién tienes que exaltar en tus oraciones? A Dios. Entonces, no perdamos el tiempo en estar dirigiendo nuestras oraciones a aquel que ya está vencido. Ya lo venció el Señor en la cruz. Ahora exalta al Señor con alabanza y con adoración. Ahora habla con el Señor. Exponle al Señor. Es más, recuerda esas promesas que te ha dado Dios en esa oración. Pero no converses con aquel que ya está vencido. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de tu amistad con Dios. Y la verdad es que, pues estando con Dios, como que ¿para qué traes a memoria aquel, no? ¿Para qué lo dejas entrar ahí en la conversación? No, con Dios. Punto 7. Promesas en la oración de batalla. Promesas de la oración de batalla. Hay muchas promesas y debemos usar la espada del Espíritu, ¿no? De la palabra. Y más cuando el Señor te ha dado esas palabras, ¿no? Para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de otras familias, para la vida de la iglesia. Haz uso de esas promesas en la oración de batalla. Quiero dejarte una acción práctica con relación a las promesas en la oración de batalla, porque no las vamos a mirar ahorita en este video, sino que voy a darte algunas de las promesas que el Señor nos hace, pero vamos a tener una actividad y que vamos a revisar en nuestra sesión Zoom.
Y antes, fíjate, y nuevamente te pido perdón por regresarme todas las, creo que hay una forma más eficiente, pero, sí, mira, aquí, para regresarme, no, pero creo que no la sé utilizar. Quería llegar a esta imagen, Getsemaní, para quedarnos como conclusión. Que este tema sea eso, una invitación para que eches mano de la vida eterna en tu Getsemaní, en ese lugar apartado para ti y para el Señor. Y en Getsemaní, pelea esa buena batalla. En Getsemaní, derrítete delante del Padre. En Getsemaní, pelea de esta manera. Porque es ahí en donde va a iniciar, o en donde tú vas a iniciar a mirar la victoria. Nada más quiero hacerte, más bien compartirte, ¿no? Cómo he entendido esta parte de Getsemaní. Jesús ganó la victoria, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Ahí Él se dio por completo. Y por el poder de nuestro Señor Jesús, Él fue levantado de entre los muertos. Y eso fue una gran victoria. Es más, estando Él en la cruz, dice la palabra que el cielo hizo un gran estruendo, ¿no? Hubo terremotos. O sea, fue algo tremendo. Era Jesús ganando la batalla en la cruz. Pero ¿sabes dónde inició esa victoria? Más bien, ahí culminó la batalla. Ahí culminó la batalla. ¿Dónde inició? ¿Dónde inició la victoria de esa batalla? Donde inició fue en Getsemaní. Entonces, si tú quieres ganar esas batallas que hay en tu vida, que hay en tu familia, y si tú eres y tienes ese espíritu de intercesión y estás viendo situaciones adversas en otras familias y también estás luchando y estás apoyando en oración a otros, ¿dónde se empieza a obtener esa victoria? Es en Getsemaní. En oración, estando con el Padre. Así como lo narra la palabra que Jesús en Getsemaní sudó gotas de sangre. Imagínate, sudó gotas de sangre. Haz igual tú y yo en Getsemaní con el Señor, derritiéndonos delante de Él, exaltándole, trayendo a memoria esas promesas, dejando todo nuestro ser, todo lo que somos allí, todas nuestras cargas, todo ese peso, todo ese dolor delante de Él, en Getsemaní. Y también quiero decirte algo, Getsemaní tiene una posición estratégica, porque está fuera de la ciudad. Y a veces es necesario apartarnos de donde está todo el bullicio para llegar aquí. Y a veces es necesario mirar las cosas desde aquí, porque desde aquí se tiene una mejor mirada.
de lo que está pasando en la ciudad, de lo que está pasando en donde se está dando unos contra otros. Entonces, esa es la conclusión. Tenemos muchas batallas que pelear. Sí, tenemos un adversario. Sí, pero vamos a pelear esas batallas en Getsemaní. Amén. Y ahora sí, quiero decirte para la actividad para la actividad en Zoom, que aquí te pongo estas promesas, así se llaman, promesas en la oración de batalla, y te pido que anotes estas citas, y en nuestra sesión de Zoom vamos a platicar de aquellas que ustedes escojan. Por ejemplo, en el caso mío, si yo escogiese Josué 1:5, ¿no? Aquí está, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Y por qué la escogí yo? Pues porque esta es una de mis promesas. Esa es una de las promesas que ha hecho el Señor conmigo. De que, y esta promesa la ha hecho conmigo desde que inicié mi vida laboral. Entonces, él me dice, sí, o sea, va a haber batallas, vas a tener batallas en el trabajo, pero yo voy a estar contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y esto es lo que ha hecho el Señor conmigo. Y esto es lo que vamos a compartir en la sesión de Zoom, juntos. Así que ahorita nada más estoy dando como una probadita. Y así debes de escoger tu cita. Estas son propuestas de esas promesas, pero puedes escoger alguna otra, y la podemos compartir en la sesión Zoom. ¿Te parece? Y bueno, de esta forma nos despedimos y de verdad qué gusto siempre compartir contigo cada una de estas enseñanzas. Damos gracias al Señor por sus vidas, por esta enseñanza recibida, y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión Zoom. Cuídate mucho, hermano.